Hey Marisol, can you let me screen share or allow the permission to screen share so I can show a little image with the instructions? Thank you. Okay, it should be activated. Thank you. Wow, it's all yours. Hello everyone, good afternoon. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Cristóbal. I am here to provide simultaneous interpretation as part of Bavella Collective with my colleague Pao Lebron. We will be doing simultaneous interpretation for the event, and I'm going to share some instructions on how to activate interpretation so that you can know how to activate the feature. Mi nombre es Cristóbal Guerra, voy a estar proveyendo interpretación simultánea como parte del colectivo Bavilla. Con mi colega Pau y voy a estar compartiendo unas instrucciones en inglés y en español para que puedan activar la interpretación. So on the bottom right of your screen, you will see an interpretation globe icon that'll allow you to select languages in between English and Spanish so you can listen to the interpretation simultaneously as it's happening in the meeting. En la parte inferior derecha de su pantalla van a ver un globo de interpretación que les va a dejar escoger el lenguaje que desean escuchar, interpretado simultáneamente durante la llamada. You can also select a third option to mute original audio. That way you will only listen to the interpreters interpreting. También puedes escoger una tercera opción de silenciar el audio original para entonces solo escuchar a los intérpretes interpretando. We ask folks to speak at a moderate pace so that we can catch everything that you are saying. Le pedimos a los ponentes que por favor hablen a un paso moderado para poder agarrar todo lo que están diciendo y poder interpretar correctamente. I'm sharing some instructions here so you can also see them in the screen. También voy a compartir las instrucciones visualmente para que tengan una mejor idea. Yes, we ask folks to speak at a moderate pace so we can catch everything you're saying and keep interpretation integrity. Le pedimos a los ponentes que hablen despacio para poder mantener la interpretación de buena calidad. Si van a cambiar de lenguaje, ya sabemos que esto es un espacio bilingüe, por favor que lo hagan luego de una breve pausa. If you're going to switch languages, we ask that you do it after a brief pause. I know this is a bilingual space, so that might happen. And we ask that you have your pronouns on your name so that we can refer to you correctly. También le pedimos que por favor ponga sus pronombres en su nombre para poder referirnos correctamente a usted. If you have any issues with interpretation, you can message me, Cristobal, or Pau. We have an interpreter in our name and we can help you troubleshoot. Si tienen algún problema con la interpretación, nos pueden enviar un mensaje a mí, Cristobal o a Pau. Tenemos intérprete en nuestro nombre y les podemos ayudar con cualquier problema técnico. Have a great meeting. Thank you. Muchas gracias.
Muy buenas tardes, noches a todas las personas que nos están acompañando en este evento virtual que nos tiene tan emocionadas. Mi nombre es Beatriz Jenny Figueroa, mi pronombre es ella. Me complace enormemente y me honra darles la bienvenida en nombre de Editora Educación Emergente desde Cabo Rojo, Puerto Rico, tanto a nuestra celebrada autora de hoy, Marisol Lebrón, como a los extraordinarios presentadores de este libro, Yorel Meléndez, Pedro Lebrón y Rocío Zambrana, que también de múltiples maneras son colaboradores y una gran compañía para Editora Educación Emergente, y a quienes agradecemos enormemente la generosa disposición de participar con nosotros esta noche en la presentación de Against Puerto Rico, Lessons from the Verano Boricua, contra Puerto Rico, Lecciones del Verano Boricua, un libro bilingüe de Marisol Lebrón que nos ha honrado enormemente publicar a comienzos de este año 2021 y que nos alegra muchísimo poder casi cerrar nuestro ciclo de presentaciones de este año, ofreciéndolo a ustedes en este evento virtual y también con la conciencia de que el evento está siendo grabado para aquellas personas que no nos están pudiendo acompañar en vivo, y lo haremos disponible en nuestro portal de Editora Educación Emergente y lo anunciaremos a través de nuestras redes y seguramente de las redes de los participantes esta noche para que puedan ayudarnos a difundir el evento y a difundir el libro que estamos celebrando hoy. Para mí en particular, que estoy fungiendo aquí como moderadora, pero para mí además es un gran honor poder hacer esta labor hoy porque además traduje el libro al español y para Triple E ha sido una muy feliz noticia poder tener esta publicación bilingüe de cara a atender discusiones que son urgentes para nuestro archipiélago y entendido en el sentido más amplio, ¿verdad? Archipiélago de quienes estamos en los allás y en los acás y en los acás y en los allás de nuestras diásporas y nuestras islas, donde quiera que éstas se encuentren. Quiero agradecer a nombre de Editora Educación Emergente también a Babilla Collective por su gran labor de interpretación simultánea esta noche, que tanta falta nos hace y tanto bien nos hace. Y también quería, antes de presentar a las personas que nos acompañan hoy como panelistas y a Marisol, dejarles saber al público que nos ve y nos escucha que Against Puerto Rico, contra Puerto Rico, está disponible en todas las librerías puertorriqueñas en físico. Ya la cuestión pandémica nos permite por lo menos asomarnos a las librerías con mascarilla. Así que si están acá en el archipiélago boricua, pueden pasar por la librería Mágica, la librería Laberinto, Norberto González, El Candil en Ponce, pero también lo pueden adquirir por nuestra tienda en línea editoraemergente.com. Voy a copiar aquí la dirección. Veo que ya alguien la compartió. Y debajo comparto también la dirección de nuestro portal que contiene el catálogo completo de nuestros títulos, así como puede dar una mejor idea de las 10 series que Editora Educación Emergente lleva adelante hasta el día de hoy, y además la serie de libros libres que consiste de títulos de acceso libre gratuitos para que también pasen por allí, nos visiten y se enteren de la gestión que llevamos adelante desde el 2009 para acá, hace ya un ratito. Así que muchísimas gracias, esperamos que se animen a adquirir y a difundir el libro. Voy a decir un par de cositas sobre la dinámica que vamos a seguir esta noche en la presentación. Luego voy a presentar a Pedro, a Yorel, a Rocío y a Marisol de manera seguida, y luego sencillamente el espacio
a ellos para que procedan sin yo tener que interrumpir la dinámica. Aquí nos llevamos fenomenal. Y hay hasta discusiones sobre el estado de las capitales del Caribe. Después podemos contar esos chistes en el diálogo posterior. Y ya después que tengamos la presentación del libro, por parte de las 3 personas que nos acompañan hoy, le damos la palabra a Marisol para que diga unas palabras que ella desee, y entonces luego, por supuesto, pasamos a una sesión de diálogo con el público que puede participar en vivo a viva voz, pero también puede colocar sus comentarios o preguntas en el chat, y yo me voy a encargar como moderadora de ir llevando el récord para, en la medida en que nos lo permita el tiempo, llevar adelante el diálogo en respuesta a esas preguntas y comentarios. Sin más, paso a presentarles a nuestra gran compañía esta noche. En primer lugar, Pedro Lebrón, que, bueno, están los nombres ahí, no, ya yo me creía que estaba en físico, iba como que a señalar a la persona, Pedro, que puede decir hola, por lo menos en el cuadrito así. Posee grados en filosofía e ingeniería mecánica, se desempeña como ingeniero mecánico a tiempo completo. En su tiempo libre trata de leer y escribir. Ha publicado en revistas como Radical Philosophy Review, Theory and Event, Tabula Rasa, Society and Space, entre otros. Actualmente, junto a la doctora Yomaira Figueroa Vázquez, se encuentra coeditando un número especial para la revista Diálogos, la revista del Departamento de Filosofía de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, sobre pensamiento africano y afrodiaspórico. Su primer libro, Filosofía del Cimarronaje, fue publicado por Editora Educación Emergente en el 2020. Vive en el barrio Aceitunas de Moca, Puerto Rico. En segundo lugar, Rocío Zambrana tiene un bachillerato en filosofía de la Universidad de Puerto Rico, recinto universitario de Mayagüez, y una maestría y un doctorado en filosofía de la New School for Social Research. Es profesora asociada de filosofía en Emory. Su trabajo examina el pensamiento y la praxis descolonial, especialmente en el contexto del capitalismo financiero neoliberal en el Caribe. Es autora de Hegel's Theory of Intelligibility, publicado por la University of Chicago en el 2015, y de Colonial Debts, The Case of Puerto Rico, publicado por Duke University Press este año, el 2021. También es coeditora de Hipasha, A Journal of Feminist Philosophy, coeditora de Constelaciones de Filosofía Feminista y columnista para 80 grados. Y es de Mayagüez. En tercer lugar, Yorel Meléndez Vadillo es historiador y catedrático auxiliar en Dartmouth College. Su trabajo se enfoca en la circulación transnacional de ideas radicales en Puerto Rico, el Caribe y América Latina. Sus publicaciones más recientes son The Lettered Barriada, Workers, Archival Power and the Politics of Knowledge, publicado por Duke University Press, y Páginas Libres, breve antología del pensamiento anarquista en Puerto Rico, publicado por Editora Educación Emergente. Y ya me estoy riendo porque la última oración lee: Yorel es oriundo de Aguadilla, la capital del Caribe. Marisol Lebrón, nuestra celebrada, querida, respetada y admirada autora de esta noche. Bueno, yo no sé si es autora de esta noche, pero me imagino que debe ser autora de muchas noches. Es catedrática asociada de estudios feministas en la Universidad de California, recinto de Santa Cruz. Su investigación y docencia giran en torno al poder policíaco, la raza y la protesta, tanto en Puerto Rico como en comunidades latinas en los Estados Unidos. Marisol es la autora de Against Puerto Rico, Lessons from the Verano Boricua, y de Policing Life and Death,
Race, Violence and Resistance in Puerto Rico, que también fue publicado por nosotros en Editora Educación Emergente como La vida y la muerte ante el poder policiaco, raza, violencia y resistencia en Puerto Rico. Junto a Yarimar Bonilla, Marisol es también la editora de Aftershocks of Disaster, Puerto Rico Before and After the Storm, que también fue publicado en español este año por Ediciones Callejón en Puerto Rico con el título Las réplicas del desastre. Sin más, les dejo con Pedro. Muchísimas gracias nuevamente y adelante, Pedro. So thank you, Beatriz, for that, introduction. First of all, I want to thank Marisol for writing this wonderful reflection that we're celebrating today. Editora Educación Emergente for publishing it and for the work that they do in general, and both for inviting me to participate in this conversation with folks who I admire, not just in terms of their work, but as human beings. I prepared my comments mostly in English since I read the version, the English version of the text. So it's kind of easier for me to think with it in this way. I got to say that the fact that the text was published, in a bilingual format is dope as hell. So there are two elements of this essay that I like to focus my brief reflection on: death and temporality. So certainly any reflection on Puerto Rican society worth taking seriously must take as its point of departure the undeniable fact that we find ourselves immersed in atmospheric violence, which I believe is produced by the rendering of brutality as ontological, which has transformed brutality into a form of life. Brutality understood as an excessively violent violence. This brutality finds its roots in processes of colonization, enslavement, and their afterlives, and is exacerbated by the neoliberalization of racial capitalism, which in turn gives way to gore capitalism. Of course, I'm following Mexican philosophers Carlos Alberto Sanchez and Sayek Valencia. The gesture toward an understanding of the archipelago as haunted by the specter of death in Marisol's reflections is rendered explicit immediately by way of the title. Puerto Rico then becomes a not so playful play on words that allows us to think about the processes of subjectivation produced in the nexus of the various vectors of violence emanating from the state, which Marisol's work on policing explores in detail, the various vectors of violence emanating from capital, from empire and its local servants, and the ways in which this irremediably leads to intramural violence in the forms of suicide, gender-based violence, narco-violence, among others. In other words, Puerto Rico allows us to think about the processes of subjectivation produced by neoliberal capital as a manifestation of coloniality and its effects on subjugated masculinities and femininity. One of the most salient expressions of the afterlife of colonization and enslavement is death as a time fracturing technology. In other words, one can say that death functions by imbuing the indebted with a new time that is marked as death, which Marisol points out in lesson 3. For the summer of 2019, we're about stopping the violence of austerity and debt forced upon Puerto Rican society. This understanding of debt as death certainly resonates with the work of Porcillo, who in a recently published monograph, Colonial Debts, stated that, and I quote, "To be in debt is to inhabit a space and time of capture, dispossession, expulsion, exploitation," end quote. This is a conceptualization of debt that has been put forth in Puerto Rico, most prominently, I'd say, by La Colectiva Feminista en Construcción, which has guided many of their political programs and actions for the past few years. Como dicen Chariana Ferrer Núñez y Son Dávila Roldán en su ensayo Nosotras contra la deuda, y cito, "La deuda marca a los cuerpos, pueblos, desterrándole, empobreciéndole, extrayéndole
y robándole la posibilidad de futuro. Cierro cita. And this is a fundamental insight that Marisol puts forth in her reflection on the summer of 2019, which resonates with Frantz Fanon's thought of revolt as a biological exigency. Fanon, who transitioned 60 years ago this past Monday, recognized a way in which fractured time is ultimately bound up with a fundamental will to life when he stated, in reference to the Indo-Chinese Revolution in 1946, that it was not because they, and I quote, discovered a culture of their own that they revolted. Quite simply, this was because it became impossible for them to breathe in more than one sense of the word, end quote. Or as philosopher Michael E. Sawyer beautifully articulates it, and I quote, because the Black subject is human, the fracturing of a coherent relationship with time through physical and metaphysical coercion awakens the desire of the aggrieved subject to return themselves to the coherence of humanness that is indicated by being properly situated in time, end quote. In other words, the summer of 2019 could be understood as an expression of the desire of the aggrieved subject, the colonial indebted subject, to return ourselves to the coherence of humanness that Sawyer describes. Or as Marisol herself states, that the protest, I quote, provides a powerful horizon of freedom as a life-affirming model, end quote. Esto resuena también con la sugerencia de la poeta afrocolombiana Dina Orozco Herrera, quien dijo que, y cito, cuando la campana de la muerte repica, la vida responde en coro, end quote. To me, this is a crucial aspect of Marisol's reflection. The second element of Marisol's essay I like to dwell on for a little bit is what could be understood as an underlying seventh lesson which informs the entire text and which I think merits reflection. After a brief summary of the aftermath of the events of the summer of 2019, specifically the outrage produced after the uncovering of warehouses full of supplies from around 2017, Marisol says the following, and I quote, one of the things that became clear to me as I interrogated my own desires and attachments to the kinds of political mobilizations associated with the Verano Boricua is that we should understand it less as a blueprint to be copied and more as a set of lessons with deep roots and the potential to reshape the future, end quote. At the outset of the essay, we bear witness to a thinker in the process of exploring their own consciousness, revealing to the reader the ways in which Marisol's thought consists precisely in a living thought, un sentipensal, which is always in a dynamic relationship with the human experience. If we were to perform a phenomenology of Marisol the thinker, if you will, what is revealed is a thinker who is warning against the fetishization of their thought, which would transform it into a theoretical formulation that attempts, in vain, of course, to explain the irreducible multiplicity of experience itself. In this sense, when Marisol warns that the summer of 2019 should not be understood as a blueprint to be copied, it seems to me that what we could glean from that is a move away from an ensnaring of the summer protest within an archaeoteleological framing, which in turn blurs our vision and causes us to view these protests from a certain theoretical point of view, a specific theory of revolt or revolution, a false dichotomous relationship between theory and revolt, revolution, and finally, the kind of political organizing or activism implied as necessary by such a theoretical conception. In other words, in that gesture, Marisol pushes us away from the disciplining of the human experience, which would strip away the revolutionary imminence of those protests, which lies precisely in the fact that we are always already capable of them. For isn't this the masterless Caribbean, to use Julia Scott's term, who joined Fanon as an ancestor this past Monday? Relatedly, and to connect this with Jorel's ruminations on the archive, but guided by Marisol's warning, how do we think of moments like the summer protests
without subsuming into an archaeophilological understanding of history? How can we move away from understanding those moments as a supposed rupture, followed by the establishment of a new arche, or kind of a new foundation, which would enact what Angela Davis critiqued as historical closures? Put differently, how do we think of social change without reifying modernity's temporal schema? In other words, how do we think about revolt without monumentalizing? And can we? The point, though, is that what Marisol has gifted us are reflections produced in the heat of the moment, produced through what I think is a mixture of anxiety, stress, and potentially a little sleep deprivation, as every Puerto Rican in the archipelago and its diaspora has waited for what's his face to finally fucking resign already. This implicit lesson Marisol has offered, or at least this is how I interpret it, shows us the futility and danger of trying to discipline human experience through our own theoretical investment. For whom would have thought that one of the most vocal threats to women's and LGBTQ rights in Puerto Rico in the Senate today, in essence, was also a product of the summer protest, considering that Proyecto Dignidad was out on those streets collecting endorsements. And I talked about this with my wife, Nicole, and a couple of the academic homies, that it's a danger to ignore the dialectical undercurrents within the summer protest, because the conservative religious sector is mad organized. And I've seen some of the programs of these churches, and they're out there doing all kinds of workshops and stuff. And I'd be willing to bet that they were out on those streets, 2 years ago. So to conclude, since I've been talking, too much already, I just want to congratulate Marisol for this wonderful essay, which, like many texts produced in the context of revolt, rebellion, upheaval, serves not only as a snapshot of that particular moment, but also provides us with many, many potential paths to continue exploring and reflecting. So thank you all once again for this invitation. Gracias, Pedro. Rocío, adelante. Voy a tomar la pausita para compartir en el chat información sobre la serie a la que pertenece el libro que celebramos hoy. Adelante, Rocío. Gracias, Pedro. Bueno, hola a todas, a todos y a todes. Qué lindo estar aquí con un junte tan especial de personas que nutren mi pensamiento, y creo que nos acompañamos en tratar de entender y ¿verdad? La coyuntura actual, y contribuir desde los espacios que tenemos disponibles. Bueno, voy a hablar en español, y lo voy a hacer porque leí la versión en inglés y también leí la traducción. Y quería también como poder reflexionar un poco acerca de también las texturas que nos da la traducción tan chévere y tan profunda de Bea. Así que por eso escogí hablar en español y poder entonces interpelarlas a ambas en el proceso de traducción. Bueno, yo, algo un poco no tan característico de mí, lo que hice fue que preparé una serie de reflexiones y preguntas, más bien. Y bueno, me parece muy importante cómo Marisol a palabras, ¿verdad? Tomando el término muertos ricos, ¿verdad? La lógica de muerte, que estructura, ¿verdad?, nuestra coyuntura actual. Y cuando ella también dice lógica de muerte, ¿verdad?, un Estado que a través de la deuda en la coyuntura actual cumple una operación o opera de una forma necropolítica. El capital, ¿verdad?, que no se puede separar también del Estado porque el capital necesita el Estado para su realización. Crea y captura valor y por ende ganancia a través de la muerte, de la precarización y de la expulsión. Entonces me parece que Muerto Rico captura, ¿verdad?, todas esas vertientes.
Me interesa mucho explorar el hecho de que Marisol nombra el verano del 2019, las protestas, como una pedagogía popular. Que yo quisiera, ¿verdad?, leer en base a la lección 3. La deuda es muerte y la protesta es vida. La deuda y la austeridad son dos lados de la misma moneda, que nos despoja del mismo cuerpo, aunque lo llevemos puesto, como dice Ariadna Godreau, en las propias, ¿verdad? Ella dice, una deuda es una condición de lugar, cuando son otros los que nos endeudan, a pesar de nosotras, esa condición de lugar es también una manera de despojarnos del cuerpo, aunque lo llevemos puesto. La protesta es vida en resistir la economía política de muerte y en algún punto Marisol dice, subordinación al capitalismo colonial. Entonces quisiera desarrollar mi reflexión en base a una serie de acercamientos, teniendo ya en mente la protesta como una pedagogía popular, una serie de acercamientos a la lección 5. La policía no es igual, y se utiliza, ¿verdad?, el signo no es igual al pueblo. Entonces, yo pensé mucho en esta formulación como también un poco en el sentido benjaminiano de una dialéctica en suspenso, en el sentido donde hay una juxtaposición que revela algo, ¿verdad?, que hace un tipo de disclosure acerca de esta lógica, ¿verdad?, de Muerto Rico. Entonces, me interesa pensar o discutir esta lección en base a las lecciones 1 y 2. De cierta manera, como que leí el texto como una especie de manifiesto que tenía, ¿verdad?, los puntos que nos daban claves para leer el otro, ¿verdad? La lección 1, la lucha debe ser interseccional. Y la lección 2, la élite criolla es una clase asesina. Quiero acercarme a la lección 5, ¿verdad? La policía no es el pueblo, o no es igual al pueblo, a través de 1 y 2, porque me gustaría que reflexionemos juntos sobre la función epistémica y estética de la protesta, como aquello que puede causar y me encanta esta formulación de Miguel Rodríguez Casellas, un cortocircuito de la imaginación, ¿verdad? O, ¿verdad?, que pueden irrumpir los marcos de entendimiento, como dice Guillermo Rebollo Gil, ¿verdad?, los marcos de sentido o el sentido común mismo. Entonces, me gustaría pensar un poco, ¿verdad?, o con mayor detenimiento, la protesta es vida, como dependiendo de, ¿verdad?, dependiendo de o requiriendo el romper o el interrumpir o el irrumpir el mismo sentido común, ¿verdad? La protesta como aquello que interrumpe, ¿verdad?, esos marcos de entendimiento sedimentados, que ¿verdad?, median la experiencia misma de la coyuntura actual. Marisol desarrolla la policía no es igual al pueblo, apuntando el hecho de que, y cito a Marisol, la policía es una clase explotada, pero no es parte de la clase trabajadora. Es más bien parte de la estructura institucional más grande que facilita el régimen colonial. También nos dice que, de hecho, la policía tiene la labor de emplear violencia para mantener a los obreros y a los demás sujetos en su sitio, de modo de que la élite criolla puede, ¿verdad?, mantener el control. Son trabajadores de violencia, algo que explora de una manera increíble en el libro Policing Life and Death. O sea, la violencia es interna, también nos dice Marisol, al trabajo de la policía para mantener sociedades desiguales.
Entonces, estos acercamientos, ¿verdad? Los utiliza Marisol para explicar o reflexionar sobre el hecho de que la policía rechazó el llamado de los protestantes y les protestantes a unirse al pueblo, ¿verdad? Ahora bien, poder percibir o ver o escuchar o sentir la explotación de la policía en su función como aparato sine qua non de la condición colonial es como un ejemplo también del poder de la protesta, de disclosure, de revelar, hacer ver, sentir la productividad misma, o sea, lo que hace, cómo opera la lógica de muerte de la necropolítica colonial, incluso dentro de sus mismos aparatos. O sea, los aparatos represivos del Estado en poner su autoridad no solamente detrás de la propiedad privada, sino de la economía política colonial. Entonces, pero para hacer ver esta lógica de muerte que opera hasta en las mismas estructuras de hacer morir y dejar vivir, creo que es preciso releer o pensar con las lecciones 1 y 2. O sea, es decir, como no solo ver la violencia policíaca como violencia al pueblo, que eso ciertamente es el problema aquí, sino ver la distancia, ¿verdad? Generada, la distancia en esa yuxtaposición del pueblo y la policía. Ok, so la lección 1. La lucha debe ser interseccional. Yo diría que la lucha debe ser descolonial. Entonces, aquí siempre como que me oriento nuevamente de Ariadna Godreau, cuando ella escribe que la colonia transcurre en repetidos actos de captura, que la vida endeudada es la continuación de la vida colonial. Eso es en las propias. También en el archivo tan genial que nos está dando Triple E. Entonces, quiero, ¿verdad?, pensar esto de la lucha debe ser interseccional como la lucha debe ser descolonial, porque, ¿verdad?, quiero hacer una consideración aquí. Y ciertamente no quiero como aplanar o igualar todas las versiones tan importantes y ricas de la interseccionalidad, no solamente en el trabajo como legal y jurídico de Crenshaw, pero también de toda la tradición, ¿verdad?, que va al siglo XIX del feminismo negro y el lenguaje, ¿verdad?, que no es solamente acerca de la intersección de identidades, sino de los diferentes sistemas de opresión, sus imbricaciones, etc. Ahora, yo tiendo a privilegiar la raza como eje de la articulación sine qua non del proceso de larga duración que es el mundo moderno capitalista colonial. La raza, y es aquí decir, la violencia racial, la jerarquía racial, es constitutiva del orden sexogenérico interno a la organización de la existencia por y en el capitalismo. El Estado, el orden legal, la policía son aparatos de organizar no solo la autoridad, sino la existencia misma y las formas de subjetividad que son posibles, ¿verdad?, a través de la violencia. Por eso encuentro que el concepto de colonialidad y sus variaciones es crucial para plantear la pregunta, ¿qué es la colonia? ¿En dónde está la colonia? ¿Qué es una cuestión jurídico-política? Sí, ciertamente lo es, pero también no del todo, ¿verdad? En su efectividad, en lo que produce, en cómo opera, ¿verdad? Ciertamente no es exhaustivo del aparato legal o el aparato jurídico, de la subordinación político-jurídica. Entonces, la lucha debería ser descolonial,
quisiera discutir, ¿verdad?, en este espacio, y no tanto interseccional, ya que requiere trazar la raíz en común de la violencia de género y la violencia antinegra, de la subordinación territorial y la explotación y desposesión capitalista. La raíz como el instalar y hacer operar el capitalismo en sus versiones, ¿verdad?, a través de la violencia racial, que por su parte genera modalidades de violencia de género, etc. Entonces, la lucha o la protesta como descolonial rehúsa, interrumpe, sabotea, subvierte el orden racial que hace operar la precarización, la expulsión y la violencia generalizada. Ese orden racial está capturado en la lección 2. Las élites criollas son asesinas, ¿verdad? No solo es un nepotismo, una asociación de familias, de graduados de maristas, sino también, como Marisol apunta, ¿verdad?, de descendientes de hacendados y todos los que benefician de la blanquitud burguesa. Son políticos, pero también son, ¿verdad?, lo que Joel Cintrón Albacete en el título de un titular en el CPI, una casta de intermediarios que gestionan, ¿verdad?, también algo como las exenciones contributivas, la ley 2022, etcétera, etcétera. Entonces, para regresar a la protesta y cerrar, más allá de la necesaria posibilidad en la quizás imposibilidad de la coalición, o sea, yo diría la necesaria complicidad de diferentes sectores con diferentes, ¿verdad?, intereses y preocupaciones. La protesta tiene el enorme potencial de crear un cortocircuito de la imaginación, pero también tiene la posibilidad de ser un mero guión, ¿verdad?, de dejar de incomodar, como aquí nuevamente estoy pensando en Rodríguez Casella y en Rebollo Gil. Entonces, para el genial estructuración, la policía no es el pueblo. La policía realiza la operación necropolítica de la colonia, la colonialidad, el capital. Opera a través de una violencia, pero que también se revierte en sí mismo. Casos de violencia de género disparados en la uniformada, la precarización y la muerte, ¿verdad? No solamente el hacer morir y el dejar vivir, pero también la muerte en la misma, ¿verdad?, en ese mismo espacio, en esa misma institucionalidad. Esta violencia no solo mantiene la colonia, y quiero decir la colonia / el capital, sino la élite criolla que se nutre de ella. Entonces, la protesta descolonial, yo diría algo así como que lucha por la abolición de la policía, como un nódulo o como un punto del desmantelamiento del mundo moderno capitalista colonial. Esa máquina de muerte que requiere, más allá de la descolonización en un plano político-jurídico, sino que requiere, en verdad, cambiarlo todo, ¿verdad? El deseo, la sensación, la relación. Es ahí donde yo veo como la cátedra de los puertorriqueños desde unos espacios que siempre ya son interseccionales, porque las personas ya están navegando, ¿verdad?, múltiples violencias y sus experiencias ya son formadas o son posibles en base a múltiples ejes. Y bueno, y voy a parar aquí, pero pienso que también el punto que trae Pedro acerca de verdad de esta cuestión no solamente conservadora, pero como religious right que está surgiendo, ¿verdad? Es parte de esta cuestión de cómo ver la protesta en clave, en su complejidad. Entonces, nada, voy a parar aquí porque ya he hablado demasiado, pero qué reflexión rica y gracias por permitirme, ¿verdad?, pensar contigo, Marisol, y con Bea en su traducción. Muchísimas gracias, Rocío, Llorel.
ciudadano ilustre de la capital del Caribe. Hola, hola, buenas tardes. Ahorita discutimos eso, pero te cedo ahora la palabra. Un abrazo. Gracias, Bea. Bueno, después de esas dos intervenciones, yo creo que yo me quito. Nos vemos. Marisol, te toca. ¿Qué actos difíciles para seguir? Pero nada, vamos a tratar acá. Quisiera comenzar agradeciendo a Marisol por la invitación, a Pedro y a Rocío por estar aquí pensando juntos, a Lisette, a Bea y a toda la corilla de Editora Educación Emergente por la oportunidad de estar aquí con ustedes en el día de hoy. También gracias a la corilla de Babilla, del colectivo Babilla, por la interpretación y todo el trabajo que hacen. Para mí siempre es un gusto y un privilegio enorme el poder estar en comunidad y en conversación con tanta gente que quiero y que admiro. Esta mesa realmente deja claro que el oeste es el oeste y el resto del archipiélago es parking. Pero dejando bromas a un lado y atento al tiempo, comienzo con la presentación. A riesgo de sonar como una alegoría teleológica, algo que Pedro nos estaba alertando hace un ratito, me parece que hay momentos en el desarrollo histórico puertorriqueño que ofrecen rupturas o giros epistémicos. En esta mesa hay pensadoras y pensadores que han ofrecido cartografías para entender esos giros. El huracán María destapó el velo colonial, mientras que Pedro Lebrón escribía su libro sobre cimarronaje utilizando velas, como menciona en la introducción del libro. De la misma manera, la deuda y el colapso económico operan dentro de la colonialidad neoliberal que ha documentado Rocío Zambrana, creando también nuevos repertorios e imaginarios de lucha y resistencia. El verano del 19 fue un momento de ruptura, giro e imaginación. Todos vivimos el verano del 19 desde nuestras diferentes posicionalidades y desde los espacios que ocupamos. Como estábamos mencionando, hubo un verano 19 hasta para la derecha religiosa en Puerto Rico. Es aquí donde interviene el texto que nos toca presentar y celebrar en el día de hoy. Me parece que todas las personas que estamos aquí hemos escrito, pensado e intentado analizar críticamente los eventos del 19. Marisol nos ofrece nuevas interpretaciones para seguir ahondando en el significado del evento. Su texto nos ofrece una intervención crítica al recalcar que, y cito, debemos, y esto es algo que Pedro ya citó también, debemos acercarnos a dicho periodo no como un modelo que copiar, sino como una serie de lecciones con raíces profundas y con el potencial de reformular el futuro. Cierro cita. Más adelante, Marisol continúa y me parece que esta es otra de las intervenciones medulares del texto y es una invitación a usarlo como un marco referencial para el futuro. Y cito, también es importante, y se refiere a los eventos del verano, porque sirvió como índice de una praxis política enraizada en la idea de verdaderamente vivir en Puerto Rico. Esto es vivir una vida de dignidad y respeto, libre de degradación y violencia. Cierro cita. Ahí yace la potencialidad de los eventos del 19 y es desde donde Marisol comienza a hilvanar el texto. Marisol divide el ensayo en 5 intervenciones que ya Rocío mencionó. Número 1, la lucha debe ser interseccional. Número 2, la élite criolla es una clase asesina. Contenido de sus secciones, sino que invito a todos los que están viendo a leerlas. Aún así, debo decir que Marisol hace un análisis crítico punzante, no solamente sobre el Estado, sino también sobre las élites criollas o el criollo bloc, como le llama Joaquín Villanueva. Marisol también apunta su crítica hacia la izquierda tradicional, blanca y masculina, cosa por lo que creo que le caerían chinches, pero es importante establecerlo y decirlo. Me interesa utilizar el resto del tiempo para hablar de 4 puntos que me hizo pensar el texto y que tocaré de manera muy breve por respeto al tiempo.
En primer lugar, desde hace un tiempo me interesa pensar los libros como archivos. Con esto no me refiero a los repositorios físicos, sino a lo que podríamos llamar embodied archives, a lo que no tengo traducción clara, pero podría ser algo como archivos encarnados. Es decir, en palabras de Antoinette Burton, un archivo es cualquier trazo del pasado que sea recolectado a propósito o caóticamente. Un archivo entonces puede ser una mesa de noche regada, una cuerpa cicatrizada o en este caso, un libro. Mientras leía el libro, Marisol me ofreció una gama de fuentes e interpretaciones que me llevaron a los momentos que vivimos durante el verano y luego de. Por ejemplo, mientras leía, recordaba cuando se suspendía la Constitución en la calle Resistencia y la policía comenzaba su ataque. También recordaba la rabia de cuando el león fiscalizador anunció los almacenes de Wanda. Y el libro termina con una imagen que seguimos viviendo, rompiendo la temporalidad del texto, es decir, el coronavirus y la respuesta punitiva del gobierno de Puerto Rico. Aunque el libro documenta el verano del 19 y crea archivos de sentimientos, deseos y posibilidades, el texto está orientado hacia el futuro. It's a future-oriented history of the present. Textos como este son y serán invaluables para comprender el momento que vivimos en el 19 desde el futuro. De la misma manera, esto me lleva al segundo punto. El libro, al igual que la serie Revoluciona, se sienten urgentes. En el texto, Marisol escribe desde la rabia y desde la urgencia del momento. La urgencia surge además de intentar pensar la violencia colonial en el contexto del colapso constante que se vive en Puerto Rico. Es una apuesta a pensar historias y futuros otros. En este sentido, es un texto prefigurativo que utiliza el verano del 19 para demostrar las otras posibilidades que no solamente podrían existir, pero que ya existen en Puerto Rico. Un ejemplo de esos proyectos prefigurativos simplemente está aquí presente, es el trabajo que hace Editora Educación Emergente. En tercer lugar, y quizás parezca un disco rayado, pues algunos ya me han escuchado decir esto hasta el saciar, pero me parece importante mencionarlo desde mi posicionalidad en la Academia Imperial Norteamericana. El lugar epistémico de Puerto Rico suele ser incierto en la Academia Gringa. Esto es en parte debido a las geopolíticas del saber. En ocasiones la producción académica sobre la nación puertorriqueña, la cual incluye el archipiélago y la diáspora global, tiene conversaciones, pero no están en diálogo. El lenguaje y el idioma tienen mucho que ver en esto. El inglés es la lengua franca colonial, mientras que el español, aunque imperial también, sigue siendo un lenguaje otro en la Academia Imperial. Ante esto es importante recordar que ambas son lenguajes imperiales, pero la Academia Gringa dicta la legitimidad del saber a través de su referente en inglés. Ante esto me parece que la dualidad del inglés y español, es decir, un texto bilingüe, lo hace también un texto queer, un texto con el potencial de navegar por ambos registros, pero que al igual que el célebre Bad Bunny hace lo que le da la gana. Por último, me parece importante recalcar que es un libro pensado con amor y escrito desde la diáspora. Recalco esto porque parte del giro epistémico que se ha dado en los últimos años es sobre cómo reconceptualizamos la idea, la espacialidad y la temporalidad de la nación puertorriqueña, particularmente el lugar que le damos a la diáspora. Y esto es algo que Marisol tiene muy presente en el texto mientras habla de cómo otros participamos a través de los espacios virtuales que se articularon dentro de las protestas del verano del 19. Aunque el verano del 19 no debe ser un modelo a copiar, como menciona Marisol, creo que el libro sí. Es una invitación a que tomemos en serio la apuesta de pensar un Puerto Rico otro desde el placer, la vida y la alegría,
es una invitación para que plasmemos esto también en nuestros trabajos. Y simplemente concluyo agradeciendo nuevamente a Marisol, a Pedro, a Rocío, a Lisette y a Bea, y diciendo que Aguadilla es la capital del Caribe. Muchas gracias. Okay, so I think that means I'm up. And I feel like we have the Oeste block and also the LeBron block on this Zoom, right? So we got 3 LeBrons, we got a whole West Side Monopoly. So this is really wonderful. I am floored and humbled and honored to be here in this space with you all, and to I feel like I'm at my own wake. Like I have all these really wonderful people who I love and respect saying all of these super nice things about me, and it feels like I'm cheating. Like I shouldn't be privy to this, but it's I'm really honored and grateful to Pedro, Rocio, Jorel, Lisette, and Bea for the incredible care and work that you all have done with this project and the invitation to be a part of this project, but also, you know, Bea, for the incredible care that you show as a translator, and the wonderful opportunity I had to work with you twice and to just see the incredible thoughtfulness and care that you show in your work has really just been incredible and really an example for me in terms of thinking through my own work. So I'm really grateful. And then also I want to thank Babia for being here to make sure that this is an accessible space, a bilingual space. And, you know, I want to get to Jorel's point about that as well. And then I also would just want to thank Matthew, who's here for Zoom support, doing awesome, because we had a little mini crisis at the beginning. So I didn't prepare remarks. So because I wanted to kind of be here and in the moment and really be in dialogue with you all and also with the attendees, and also if folks have questions, throw them in the chat, put them in the Q&A, hoping we can really have a wonderful discussion. But what I thought I would say was a little bit behind the kind of impetus for this book and how I thought about it. And I want to respond to a couple of the points that the amazing panelists brought up. So, you know, in a lot of ways, this book, this essay, it's like a super long essay, but it really came out of you know, a discussion with Lisette around the project that Emergente was doing to think through kind of you know, as Jorel said, the urgencies of the summer protests of 2019, and how to both, I think, capture elements of that moment, but also really think about it and contextualize it in a really rich way, right? And I think for me, that felt really like an important project, precisely being in the diaspora, being someone who is in the US and in the US Academy, where so much of the discussion, both academic and popular, I think also around leftists, around what happened during the Verano Boricua was as if it had sprung out of nowhere, right? And as if there was no kind of history or context, or that this was, you know, it felt very like the myth of the docile Puerto Rican broken, right? Like Summer 19 challenged that, but in a way reified that until then there had been this docility within coloniality operating among Puerto Ricans. And so, you know, for me, this was an opportunity to really think through, I think, the rich roots that the summer protests had, and the fact that these protests didn't come out of nowhere and really have been trying to challenge these conditions of death and exploitation and misery that the capitalist colonial regime has been cultivating in Puerto Rico, not just since the debt crisis, but with the imposition of a colonial order, right, with a ratio colonial order.
So when Lisette had kind of explained to me the proposition, and after I asked if I could write it in English, and she said yes, and I was like, all right, I'm in, this is great. But for kind of kudos to Emergente, they really worked with me, I think, to think about this as a bilingual text, and the opportunity to really think about this as a bilingual text. And for me, that was actually this moment that came out of my own diasporic positionality, but also, again, I think speaking to the point that Jorel had made about, it's as if there's an iron fence around any of the publishing incredible work that is happening in Puerto Rico, right? That it doesn't circulate. And so I was very aware of my own kind of positionality within the US Academy and the way that my work that was published with the University of California circulated and was cited in relation to Puerto Rico in a way that's really different from the way that presses in the archipelago are cited. And so this felt like a way to try to push against that, right? And to say, there's all of this incredible work. And so I tried within the book itself also to reflect that, right? I tried really hard to think about sources and writers and publications that are coming out of the archipelago and cite those, right? And to point people to those sources as well, right? To not have, I'm not trying to make a pun, but really insular conversation, right? That's only citing US-based diaspora academics or white academics who are writing about Puerto Rico. So, the book really tried to, I think, with it, I really tried to engage that and think through, I think, the contradictions of that in some ways, and my own kind of where I fit into this uneasy kind of position, trying to straddle kind of, I think, both of those discourses and positions. So the other kind of, when I was thinking about, okay, I want to write about summer 2019, what am I going to write about? The kind of, this project gave me an opportunity to also think about something that expands on my previous work around policing, but also this essay that I had written right during the protests at the, as they were happening for NACLA. And I wrote an essay called "The Protests in Puerto Rico Are About Life and Death." And, the impetus behind that was, when people talked about what was happening in Puerto Rico during the protests, they were like, people are fed up over these sexist, misogynistic chats. And it became about the text messages, right? It became about the text. And for me, when I looked at those protests and I saw what people were saying, and I heard my friends and family talking about those protests, it was about being fed up, not just with the text, but what the text represented, right? Or what all of the shit that people were so just up to here about, that was about what made living a life that is full and dignified and pleasurable difficult, and the people who make that difficult on a daily basis, right? And so I wrote that piece for NACLA. It was a very short kind of piece, again, marked by the kind of urgencies of the moment to kind of disrupt that discourse. And this project gave me an opportunity to think in a more kind of ample way about that. And so I was really grateful to the space that Emergente provided to really work through some of those ideas. But definitely within my own work, I'm incredibly interested in these questions of what are the ways in which the Puerto Rican state is, a necropolitical state, a state that causes death and harm, right? This shortens shortens life and unequally distributes life opportunities to its population as a kind of everyday de facto part of governance, right? And that's something that I look at in terms of policing and how policing helps to facilitate that. But this book gave me an opportunity to still think through policing, because I can't not talk about policing, but to also think about policing, I think, in relation to these larger questions, and in particular, to think about the diaspora, right? Which was really
awesome for me because even though I'm a diaspora scholar, I don't work on the diaspora. I've never written about the diaspora. And so this actually provided me a space to, I think, engage with the diaspora and where the diaspora fits into these discussions in a serious way, in a way that I hadn't had the space to do so before. So again, I'm incredibly grateful for the space that Emergente provided. So I want to talk a little bit about some of the amazing kind of points that my colleagues and friends and interlocutors have made. And I think about, Pedro, I loved your comments and appreciated your comments around kind of thinking about death and temporality as two kind of organizing features of the book, right? Or as, really two kind of anchors for what I'm trying to think through and how we can think about what are structural forces they are, or how to think about structural forces in Puerto Rico. And I appreciate your kind of attention to this question of like, how do we think about these moments and resist the desire for the cohesive narrative, right? Or for a kind of sense of historical closure? Because I think that was, for me, something that I tried to incorporate in the text, because I think there is something that's very seductive, and we see it in work that's been produced about kind of social movements. I just finished reading Jorel's book, right? And thinking about the ways in which the kind of allure of the cohesive radical narrative, right? Particularly when we think about the kind of extreme right in Puerto Rico, or these kind of necropolitical policies, the desire for a strong radical left, right, and a cohesive narrative about it is incredibly tempting, right? And I think we saw people in the moment and in the aftermath of the protests attempting to create this kind of larger than life narrative, or trying to build this historical memory and archive of how to remember it and think about it. And it's really hard to sit with the contradictions, right? And how fast they change. And so one of the examples from that was that I had to really rewrite some sections of the book based on things that had happened, right? From the first draft to the second draft. So for instance, Rey Charlie, in the first draft was much more celebratory kind of attitude towards Rey Charlie. And there were, not to only single out Rey Charlie, but there were other activists, right? And there were activists that, we can still talk about as also incredibly complicated figures, right? So I think for me, it was really important to, I think, dwell in those contradictions and complexities that, all kinds of folks participated in these protests, all kinds of folks participate in these protests and did awesome things and do some not so awesome things in other kind of elements of their lives. And as you noted in your comments, right, we're living the kind of repercussions of that now. Or I think back to also do research on the 2010 and 11 huelga at the UPR, and we're living with the consequences of the paths that some folks took that were not what we would expect, right? Of so-called radicals and activists and things like that. So I think that, for me, that's a really important kind of point, and I appreciate that. And I think that that's the challenge for us, is like, how do we celebrate these moments? And I think recognize these moments where, as Rocio also pointed out, there are ruptures, or there are these moments that completely attempt to upend and challenge the common sense of the existing order and regime, right? And acknowledge that in a way that doesn't attempt to create this cohesive, coherent narrative, or that doesn't ignore those contradictions. And then Rocio, thank you for talking about the policía is not the same as the pueblo, or does not equal the pueblo chapter, because I feel like that chapter, it sits kind of uncomfortably in relation to some of the other chapters. I think it's a chapter that
it felt very necessary for me to write it. And I think connecting it to the other parts of the book, it was really challenging for me to write it and to make it feel like it felt like it fit in the narrative. So I appreciate you saying that you see it in relation to the other chapters, or that it feels like it builds from some of the other chapters, because it was definitely the chapter that I felt like I was tacking onto it as the policing scholar. But I appreciated, you know, the points that you make in terms of how can we think about the protests as a kind of disclosure, or something that illuminates these ways in which these actors, they are in these positions that enact violence, right, as part of the logics and structures of the capitalist colonial regime, are also enmeshed in those structures, right? And for me, that also comes through with the chapter on the Criollo elite, right? Where there is a desire to see, you know, elites in the archipelago as these puppets, or as also victims of colonialism. And it's like, sure, they're also enmeshed in a colonial structure, but their positionality within it is important. And so I think that, you know, for me, that was another key part of what I wanted to talk about in the text, was the kind of thinking about these things in a multi-scalar way, right? So thinking about the ways in which people are occupying multiple positionalities simultaneously, right? Where they're in relation to each other and also in relation to these larger kind of structural forces. So I think putting, you know, lesson 2 and lesson 5 in conversation with each other, right? So thinking about the Criollo elites and then the role of the police in particular helps us to see that, right? To see that, again, these kind of contradictions that exist. And then I think also your injunction, which I appreciated, right? What does it do to think about the lucha as decolonial instead of intersectional, right? Or like, how can we think about an intersectional struggle as already decolonial, right? Or a decolonial struggle is already intersectional. What are the ways in which those terms do and don't always refer back to each other, right? And so I really appreciated that. But I think that, you know, your point around, if we think about the struggle as what it gives us, right, the intersectional doesn't, is that kind of like abolitionist framework, right? It gives us this idea of completely needing to eradicate these social structures and logics and orders to you know, pull them up by the roots and do something completely new, right? And that's something that intersectionality doesn't get us, right? So I really appreciated that intervention and that kind of push to think about that, right? Of where is the limit of intersectionality versus thinking about decoloniality. So I really appreciated that. And Jorel, I'm glad you didn't leave, because I really appreciated your comments too. So I'm glad you stuck around and also brought the West Coast superiority to the table for our event today. But you know, I think again, your point around the ways in which certain kind of discussions don't travel, right, be within the US Academy around Puerto Rico, even though there's a kind of fetish around Puerto Rico within the US Academy, right? So there's an engagement with Puerto Rico, or what Puerto Rico represents, right, without an actual engagement with Puerto Rican thought and epistemology and archives, right? And so I appreciated your kind of drawing our attention to that. And, you know, I think for me, the book came out of my own, I think, struggle with thinking through that as well, right? And so, you know, I wrote this while I was at Harvard, which was a really fucked up, weird experience to be writing this and to be there, right? And to be thinking about political and social transformation and struggle from one of the most entrenched places of privilege, right? And particularly intellectual privilege, right? That exists, right? And so it was an interesting experience for me, but I think also helped me to think precisely around those points, right? Around like, how do we think about the circulation of
Puerto Ricans not just as these kind of bodies that move, right? And the concern around those bodies that move, but also as thinkers, right? And as folks embedded in particular praxis, right, around liberation that is in dialogue and that is, you know, thinking about your book, right, whether you leave the archipelago or not, as part of this global circulation of transformative and revolutionary ideas, right? So I appreciated that that point, and also your point as, you know, books as archive, right? And that's definitely also part of how I tried to conceptualize this, and as an archive of my particular thoughts around this, right? And to say this is not a definitive kind of account or the only way to think about this, but that this for me is, you know, if I was curating sources or ways to think about this, how I would do that, right? And my kind of contribution to that. So I think, you know, that's one of the wonderful things that Emergente has done with the series, right? Is actually the kind of multiplicity of folks that have been brought together to think through the moment of, you know, 2019 and it's both its context and its afterlives, right? And to think about the ways in which those books overlap in a lot of ways, but there's differences, right? And I think that that's how it's helpful to think about these moments. And I think that helps us to avoid this kind of teleological, I'm also pointing like we're at a table together, which I wish we were, but this impulse for a teleological narrative, right? Or a fixed kind of cohesive narrative, right? But to think about these as kind of snapshots and archives from the particular position of those authors or author. So so yeah, I'm gonna stop talking because I feel like I've been talking forever. But this was really beautiful, and I'm really grateful. So thank you. Muchísimas gracias, Marisol, Yorel, Rocío, Pedro. Wow, tenemos mucho que pensar y mucho que conversar. Justo iba a comentar que no tenía hasta el momento comentarios o preguntas en el chat o en el Q&A, pero entró uno, así que estamos bien contentas porque podemos pasar directamente a dialogar un rato con las personas que están aquí, a quienes queremos agradecer una vez más. Ahí se han mantenido entre 30 y 40 personas a lo largo de todo este rato, así que gracias sentidas y especiales por haberse conectado y por estar acompañándonos. Yo creo que todo el mundo puede leer, ¿cierto? El comentario de Kevin Quiñones. No sé si debo leerlo. No lo puedes leer tú, Rocío. Yo lo leo con mucho gusto. Kevin, saludos. Great book. The content feels very necessary during these days. My question is, how can we get more people to educate through this book? Necesitamos más puertorriqueños que se eduquen por medio de libros como este. Siento que definitivamente Contra Puerto Rico recolecta todos los eventos claves para que se detonara la gran protesta del verano 2019. Sinceramente, si no fuera por mi clase de nacionalismo en Puerto Rico, no hubiera leído este gran libro. Gracias, Kevin, por lo que nos toca respecto al libro, y no sé si quieren comentar acerca de la pregunta de Kevin sobre una mayor difusión de libros como este. En lo que respecta a Triple E, puedo decir de inmediato que publicarlo, que invitar a Marisol a considerar escribirlo y publicarlo, y sobre todo este asunto que se ha mencionado en varias ocasiones esta noche, de que fuera una edición bilingüe, forma parte de los esfuerzos por aportar a esos archivos diversos que comentaba Yorel, y que precisamente persiguen, Kevin, ampliar y difundir el acceso a la discusión y a la reflexión sobre lo que acontece en Puerto Rico, y en particular sobre todos los afluentes del verano de 2019 y las estelas a futuro. La serie Revoluciona, de la que forma parte este libro,
contiene también otros títulos que forman parte, yo creo, de ese esfuerzo de educarnos más y más ampliamente sobre los eventos del verano, sus antes, sus durantes y sus después, y también como los modos en que esos antes, durante y después también fueron interrumpidos por el propio verano, ¿verdad? Yo creo que es parte de la reflexión que se ha hecho esta noche y de la reflexión del libro de Marisol, como incluso nuestra noción a la que estamos acostumbrados, ¿no? en la modernidad occidental, de la teología histórica, se vio interrumpida de manera bien rica durante el verano. Todo se sentía como que había estado pasando por siempre y que podría pasar para siempre y se podría extender, y al mismo tiempo era tan breve, se sentía tan breve y queríamos más y más. La serie decía que también tiene otros títulos que valdría la pena recordar como parte de esa educación más amplia a la que nos invita Kevin. Uno de los títulos en particular lo destaco, ustedes tienen que irse de Puerto Rico para siempre, y luego el título es más extenso, pero es una cita de los activistas en el sur de Puerto Rico, en el área de Peñuelas, y contra la chimenea de muerte, que es el título de un documental sobre el área de la incineradora AES. Es un libro también escrito de manera colaborativa entre Ruth Tata Santiago, una de nuestras activistas, pensadoras y abogadas más importantes en el archipiélago, sobre todo respecto al tema energético y ecológico en general, Hilda Llorens y Catalina Dionís. Y ese libro me parecía importante destacarlo también como parte de la conversación, porque trae a colación que también otra de las afluencias del verano boricua es justamente la larga y robusta tradición de luchas que tradicionalmente se le han llamado ambientalistas en Puerto Rico, de luchas ecológicas en Puerto Rico, en pos de la defensa del archipiélago en el sentido amplio. El libro también de José Atiles, Profanaciones del verano 2019, forma parte de la serie Revoluciona y se enfoca y discute más los aspectos vinculados con las estructuras de corrupción al interior de la casta política puertorriqueña, que es un tema también muy importante en contra Puerto Rico. Así que yo creo que, Kevin, yo diría que desde la gestión de Triple E, la publicación y divulgación de este material es parte de nuestro esfuerzo por justamente lograr eso que tú señalas, pero nosotros también confiamos que todas las personas, y usted igualmente, podemos y debemos ser agentes en todos nuestros espacios y trincheras y desde todas nuestras posibilidades de la difusión del material que se está gestando en Puerto Rico sobre el momento que vivimos, y también las múltiples reconsideraciones de nuestra historia y reflexiones sobre nuestros posibles porvenires. Así que desde ese punto de vista, pues contamos también contigo, Kevin, en esa labor. Así que eso contesto desde la gestión nuestra, y le dejo la palabra a Marisol, a Yorel, a Rocío, a Pedro, si quieren añadir algo más. I would just say, like, for me, I think part of the challenge with what, you know, Jodel, you said this in your comments too, part of it's a linguistic issue, right? So, you know, I think it's the cost of getting these works, you know, and Lisa and Bea can talk about this as well, but I mean, it's incredibly cost and labor intensive to do a bilingual book, but also to do the translated works, right? And so, you know, I had my first book that was published in English with a university press, and it was, you know, a love of labor on the part of Emergente when I came to them to see if they would be interested in doing the Spanish translation. The same with Aftershocks of Disaster and working with Callejon, and you know, the authors take on also a lot of that financial, kind of the press and the authors take on a lot of that financial
kind of hit, right? And so I think for a lot of authors, if we think about conditions in the academy, it's also not possible for a lot of authors to publish a bilingual book or to do a translation that can cost, you know, $15,000 to $20,000, right? When folks have their research funds kind of cut, but also with you know, one thing I'll say with university presses, the pressure to cut pages, right? To the shorter the book, the better, because it's more cost effective to print shorter books, right? So it was good that it was a short book already to do this, and that's what made it possible to print it bilingually. But if it had been a longer book, it would have been quite cost prohibitive to publish it bilingually, right? And so there's actual kind of structural and financial kind of reasons that make this work incredibly difficult, right? Just from a kind of practical standpoint, both for presses and for authors. The other thing, right, is that is the realities of the imbalance between kind of the US and Puerto Rican academy, right? And if authors, Puerto Rican writers, thinkers, scholars want to have a larger circulation, they have to be writing in English, right? There's a sense that the work that they produce in Spanish is not as valuable, or that it's not valuable until it's translated, right? And we see that with all kinds of kind of also Latin American and Caribbean authors as well, right? So Puerto Rico's not necessarily unique in that sense, but the kind of colonial position of Puerto Ricans does contribute, right, to that kind of subordination of literature and scholarship that's produced in Puerto Rico, having that more limited circulation. And so I don't necessarily have, you know, a kind of magic bullet solution for how to deal with that. But, you know, I would say that as someone who tries to put together forums and, you know, conversations between scholars, I think trying to think about how to make those spaces always inclusive of writers and thinkers from the archipelago and not just from the diaspora is incredibly important. And, you know, resources like having a bilingual interpretation available, right, also facilitates that. And I think this also gets to the point, Kevin, that you made around, like, there's a lot of folks in the diaspora who don't speak Spanish and they want access to those resources and can't access them, right? So thinking about how to deal with these issues of language justice, right? And the folks from Babia could talk about this way better than I can. But to think about these issues of language justice, right? And how to always integrate those into events. And so I know that a lot of scholarly organizations are trying to do that, right? I know the Centro has been really great with their recent programming and doing Puerto Rican Sign Language as well as simultaneous interpretation. But again, it's incredibly costly to do that, right? So the structural limitations sometimes get in the way of other folks who might be interested in doing that. Sí, absolutamente. Y también la cuestión, y qué bueno que traes estos asuntos, Marisol, también la cuestión cuando estamos trabajando con libros físicos, la cuestión de los costos de acarreo y de envío es otra limitación estructural real. No solo los costos de producir el libro, de imprimir el libro, que eso en sí mismo es toda una discusión, pero también los costos de su difusión. Aún si encontramos redes y espacios que reciban el libro para que se lea en otros espacios, si estamos publicando desde el archipiélago, ¿no? Que se lea allende el archipiélago, eso en sí mismo es una labor que toma un tiempo increíble y es en sí misma muy costosa y requiere mucha energía, pero también aún consiguiéndolo, los costos de envío por barco, el acarreo, es una cuestión real. ¿Cuánto de sencillamente
la imposición del capital previene el nivel de difusión al que aspiraríamos o al que querríamos. Un modo en el que intentamos subsanar en alguna medida eso desde AAA, que admittedly, a diferencia de las editoriales comerciales y de las editoriales de universidades en Estados Unidos que por lo general tienen mucho más capital y recursos, pues es una editorial realmente pequeña, pues una manera en que intentamos subsanar eso un poco es con la serie de libros libres precisamente, que contiene tanto textos que se plantearon así desde el inicio como textos que fueron originalmente publicados impresos y que se llegó al acuerdo con los autores para eventualmente sacarlos de manera gratuita, porque pues obviamente, pues claro, sigue habiendo limitaciones de acceso, el internet, si vives en el archipiélago Luma y la luz, etcétera, pero pues por lo menos no hay algo de alivio cuando puedes acceder al libro en PDF en tu dispositivo. Pero sí, ciertamente hay unas cuestiones ahí materiales y estructurales que nos impiden lograr la difusión a la que aspiramos. No obstante, y con esto sí ya cierro, tengo una pregunta de Aurora en el Q&A que voy a leer en un segundito. Es también importante, y con esto conecto con comentarios que hicieron, realmente yo creo que todos, Rocío, Llorel, Pedro, otro de los modos en que nos hemos sentido súper honradas y felices en AAA con esfuerzos de difusión, tiene que ver con redes que realmente corren entre los abajo comunes, como dirían Moulton y Harney, ¿verdad? Y que tienen que ver con organizaciones de base comunitaria y gente haciendo trabajo de calle, de base, que muchas veces es anónimo y muchas veces ni se enteran los medios, ni se entera mucha gente, pero que está circulando nuestros libros y de diferentes maneras en espacios comunitarios, en escuelas rescatadas, etcétera. Y esa es una labor que también yo creo que mucha gente puede aportar a ella. Y que de alguna manera también contribuye, ¿no? a los esfuerzos de difusión. Así que es una agenda constante. Yo creo que lo bueno, si algo de bueno tiene todo esto, es que pues labor no falta, todo el mundo puede hacer algo, todos podemos hacer algo en pos de difundir el archivo. En la sección de Q&A tengo aquí un comentario o pregunta que voy a leer para los panelistas y para Marisol. I appreciate the grappling with intersectionality and decoloniality, something I've also been thinking about. And maybe this is a question, but is decoloniality necessarily abolitionist? When we delink from Eurocentric logics, do we also have to delink from the state itself? In the case of Puerto Rico's decolonization, if replaced with a sovereign state, then would this be something to continually struggle against? I feel like Rocio and Pedro would give better answers to that question than I would. But I mean, I think I'll just say quickly, this is something that I grapple with a lot in my work, and both in my kind of personal politics, as well as someone who, you know, identifies as abolitionist, right? Particularly around carceral kind of structures. And, you know, one of the things that I've been thinking about is, you know, the actual term like abolition, like really until very, very recently, didn't necessarily circulate as widely or as early as it did in the US, right? Particularly around Black activists, right? Working against kind of the prison state and the prison industrial complex, right? And so I've always been really curious about, you know, this kind of slowness with the uptake of that term, right? When so many other terms, they kind of get diffused very quickly into kind of political organizing in a way that has been a little slower. And, you know, one of the thoughts I had about that is the reason why abolition doesn't
necessarily get named, but we can identify many kind of organizations and movements and struggles as kind of having an abolitionist impulse or abolitionist horizon, right? Or kind of logics and practices. Is it because they go by another name, right? And one of the things I've been thinking about is like, do they go by this name of decolonial, right? Is decolonial organizing or struggle sometimes, you know, the same as what we would say is abolitionist organizing, right? Or even anarchist organizing, right? Depending on what the kind of ideas around the state are. And, you know, for me, I think there are a number of decolonial kind of activists and thinkers who dovetail really nicely with abolitionist thinking and practice, even though they don't ever use that term, right? And so for me, I would say that's how I've been thinking about that question. But the state is always really thorny, I think, for abolitionists. I think, you know, I'm part of all of these discussions among prison and policing abolitionists, and the question we always come to is like, what's the role of the state, right? And abolitionists don't necessarily agree on what the role of the state is. And so I think that's the thorny question also when we were talking about decolonization, like what are we replacing the colony with? And, you know, I think about Yarimar Bonilla's work in this respect, right? Like it's, you know, the nation state is not necessarily always the thing to strive for, right? And there are limitations to that. So, but I'm curious what Rocio and Pedro might say about that. Yeah, so thanks for those comments. And Aurora, thank you for that question. And I also think that actually Jorel has a lot to say about this because of his research on anarchism. Very, very important. I would say yes, like beyond any kind of label or political organizing. I mean, for the question of, I have my own issues with the language of delinking, but you know, the state, the nation state is part of, like, just thinking about Quijano and the very notion of coloniality of power is the way in which authority is organized in the modern colonial capitalist world. So I don't think that there is a decolonial project. You know, I'm not interested in authenticity. I don't think that, I think that the Caribbean is like the loveliest place that is not interested in authenticity. So I think that, you know, thinking about Yarimar Bonilla's work on you know, non-sovereignty is precisely around this question about the way in which a lot of you know, processes and efforts of decolonization, you know, take different forms and subvert, you know, and refuse this issue of sovereignty and how it gets actually, you know, inscribed in the institution of a nation state. So I would say that yes, that decoloniality is necessarily abolitionist, and of course we would have to like work out what abolition is, you know, so on and so forth. But I see that as like, you know, like one of the apparatuses of the formation of the modern colonial capitalist world. And so there is no kind of, you know, kind of going beyond it without also thinking about how we organize authority in different ways, in ways that actually continue to exist, that existed in pre-interventions, you know, times, and might, you know, we might, you know, imagine them otherwise. So, but that's just my appeal to the kind of Quijano's notion of coloniality of power and what it gives me to think about. That's passing the word on to Jorel and Pedro. Dale, Yori, tira la tuya. No, Pedro, dale tú. I just have a brief comment on terms, in terms of, and it stems from what Rocio was saying in terms of how the modern colonial order has been established.
I don't think that in terms of Puerto Rico, we have, so when we think about decoloniality and decolonization, I think those are two very different things. And so we have had projects that imagine a decolonized Puerto Rico, but not a decolonial Puerto Rico. And so I think that's very, it might seem like semantics, but I think it's important when we differentiate the colonial in terms of the political sovereignty of Puerto Rico and decolonial projects that are abolitionist. Así que eso es simplemente lo que quería decir y yo a la persona que hizo la pregunta puedo seguir hablando con ella, que me contacte, por favor. I'll just say I agree, you know, with what everybody said, but, you know, for me, when I think of decoloniality, I think of it literally, to me, it means the end of the world in a very, you know, real sense. It's the end of the world. It's the end of the world of Euro-American modernity and everything that entails. Doesn't necessarily mean, at least the way I think of it, that we would do without some kind of institution in some way, in some form of organizing society. But in terms of the modern nation state, yeah, we got to throw that out. You know, so. Gracias, gente. Tengo a nuestro súper entusiasta Kevin, que voy a leer sus últimas preguntas, y Lisette tiene una manita levantada, ¿verdad? Por un icono de esos. Aurora está muy contenta con contactar a Yorel para seguir conversando, y ok, déjenme tratar de hacer esta labor bien, en orden que entraron los mensajes. Kevin, if you can give us advice to the new generations of Puerto Ricans to make a substantial change to the future of politics in Puerto Rico, what words of wisdom can you give us? And my final question is, do you think Puerto Rico will find the independence? What do you think we need to get it? And by the way, thank you so much for answering. I'm very happy with all of your answers. It is a pleasure to meet all of you. Así que 2 preguntas, words of wisdom to the new generations of Puerto Ricans fighting to make substantial change. And do you think Puerto Rico will find independence? Which, by the way, I think is a great way to put it, rather than get, to find independence. Ahí les dejo. I feel like I don't know if the new generation needs words of wisdom from me, at least, because I feel like I'm getting all of my like insights and getting pushed by folks who are much younger than I am. So I don't know. I feel like to me I would just be like, for folks to keep doing what they're doing, and you know, I think you know, it's on us. I think those of us who are like, you know, more entrenched in some of these institutions and structures to make way for younger folks, right? Instead of the other way around. So that's what I would say about that. Kevin, muchísimas gracias. Yo me suscribo a lo que dice Marisol. Yo no daría ningún consejo, sino que escucharía a las generaciones que están organizando y pensando otro Puerto Rico. Yo no sé si Puerto Rico será independiente. Yo espero con todas las ansias de mi corazón que lo sea, pero independencia para quién también. Yo creo que es la pregunta que me hago, que creo que va muy atado a la pregunta sobre colonialidad. ¿Quiénes van a estar en el poder? ¿Sería una transferencia para que esos administradores coloniales que han estado administrando la colonia por 500 años ahora sean los que manden? Entonces yo creo que también hay que movernos hacia la independencia, pero también preguntarnos qué tipo de independencia queremos. Y qué tipo de país queremos, y creo que ahí yace también
el potencial de textos como el de Marisol y todo el trabajo que está haciendo Editora Educación Emergente, lo que produce Pedro, Rocío, que es intentar pensar otros futuros posibles. Y quizás no tenemos ni las herramientas mentales para imaginarnos, pero yo creo que el futuro otro es un futuro que es inimaginable ahora mismo. Yo creo que eso no debe ser algo que nos detenga de intentar imaginar ese futuro otro. Así que la independencia es importante, pero yo creo que también tenemos que pensar otras cosas que van atadas de ese proyecto de soberanía política. Destaco sencillamente que hay varios comentarios más en el chat que entiendo que todo el mundo que está participando los puede leer y que en gran medida están en sintonía con las alertas que han levantado los panelistas en respuesta a la distinción entre un proyecto anticolonial y un proyecto decolonial, o un proyecto que busque descolonizar versus un proyecto que sea decolonial y todas las implicaciones que eso tendría respecto a estructuras más allá de la cuestión meramente jurídica o procesal de la colonia respecto del Congreso estadounidense. Voy a darle la palabra a Lisette, que está en turno hace un ratito, y después que atendamos la pregunta o comentario de Lisette, vamos a ir cerrando por esta noche. Así que, Lisette, adelante. Bueno, yo en realidad quería agradecer a todos los participantes, en primer lugar, a todas las personas que han planteado comentarios y preguntas por formar parte de la conversación y sencillamente quizás destacar un par de puntos bien rapidito. A mí me parece que la discusión de las nomenclaturas, ¿verdad? Y de las implicaciones epistemológicas que tienen las nomenclaturas suele ser un asunto que nos apasiona a las personas que nos dedicamos a pensar sobre estos temas, pero que el impulso que gravita y que de alguna manera nos une es un impulso liberador, ¿verdad? Que le podemos llamar emancipación, que le podemos llamar abolición, y yo creo que la distinción que trae a la mesa Rocío de insistir en decolonialidad como un concepto que engloba multiplicidad de intersecciones, presta sencillamente la atención de una condición colonial recalcitrante que nos habita y que de alguna manera establece y yo creo que marca otros conceptos, como por ejemplo el concepto de soberanía, incluso el concepto de independencia. Yo creo que hay soberanías en plural y que se están gestando, que no las tenemos que explorar, que no están en el futuro. Y hay independencias que se están forjando y que no tenemos que trasladar a un futuro próximo o que no son aspiracionales. Yo creo que hay una agencia constante y cotidiana por soberanía en contextos colonizados que, y que para empezar nos tenemos que desembarazar de las epistemologías del saber que establecen no solamente la teleología, sino el concepto de Estado-nación, sino el concepto de libertad, de igualdad, de fraternidad, entre otros. O sea, todas estas conceptualizaciones que dieron un impulso importante a ese concepto macro de la modernidad que de alguna manera estamos repensando desde las periferias. Y yo creo que en ese sentido, el libro de Marisol nos pone en conversación a múltiples periferias, ¿verdad? Nuestra diáspora y nuestro archipiélago entra en conversación en este libro. Y agradezco el puente que tiene Marisol, la generosidad y la sensibilidad, y sobre todo la conciencia y la deliberada gestión de poner sobre la discusión referencias de cómo se está pensando el asunto desde el archipiélago o cómo se ha articulado esta reflexión desde el archipiélago, porque ese desplazamiento desde dónde se piensa
los procesos, a mí me parece bien importante y agradezco enormemente a Marisol, no solo por aceptar la invitación a contribuir a nuestra serie, sino también por poner en conversación nuestras diásporas y el archivo que nuestras diásporas aportan al diálogo con nuestros archivos en el archipiélago. Esa conversación es imprescindible para que podamos encontrar arenas comunes y sobre todo multiplicar las posibilidades de soberanía y de esfuerzos liberadores. Muchas gracias. Muchas gracias, Lisette. Bueno, yo me he pasado toda la noche descosiéndome en agradecimientos y me toca seguir en eso. Así que una vez más, muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado en vivo esta noche. Tengo Silvia Ferrer, a quien yo conozco, fue nuestra estudiante en Mayagüez. Silvia, solo voy a leer, pero no vamos a poderlo abordar porque ya debemos ir cerrando. Tenemos, los compañeros deben salir, pero lo leo para que conste en la grabación y para todo el mundo. Hablando de proyectos decoloniales e historia del Caribe, es genial ver que el libro es bilingüe. Estudié en la UPR, pero soy de otro país y me pregunto constantemente qué tanto I am entitled to say about Puerto Rico without being rude to them. ¿Cuál es la participación que se espera, que se puede permitir de personas que no son boricuas en las luchas antidecoloniales de Puerto Rico? Importantísima cuestión, muy abrazada, Silvia. Tengo además el privilegio de saber de quién viene la pregunta, así que muy bienvenida en todos los sentidos. Gracias una vez más a todas las personas que nos han acompañado en vivo, a las personas que van a ver la grabación posteriormente, a Pedro, a Rocío, a Llorel, por esta extraordinaria conversación sobre Against Puerto Rico, contra Puerto Rico, y por supuesto a Marisol Lebrón, por este libro y todo lo que implica, y también por toda su gestión, toda su labor y su esfuerzo, porque el diálogo y las conexiones y los puentes y la relación en el mejor sentido glisantiano, pues pueda continuar entre todos nosotros. Aprovecho para recordarles que visiten nuestro portal.editoraemergente.com y nuestra tienda digital editoraemergente.com. Y hablando claro, para contrarrestar las limitaciones estructurales y materiales y coloniales y capitalistas, pues apoyen la gestión, apoyen la creación boricua, el pensamiento boricua, y esta Navidad y les Reines Mayes y las octavitas, pues regalen libros producidos en Puerto Rico y desde Puerto Rico, y esa es una manera bien concreta. Así que les invitamos, les instamos, he perdido toda la elegancia, así que, pero yo también soy del oeste, capital del, no lloré, no quiero, lo de Aguadilla. Ok, después hablamos. Desde Editora Educación Emergente, feliz Navidad a la gente que la celebra, feliz descanso y sueño a la gente que solo quiere dormir y necesita dormir en las próximas semanas, y que lo pasen bien. Muchísimas gracias, un abrazo muy grande, muy sentido y muy amoroso. Que estén bien. Muchas gracias, Babilla, nuevamente. Gracias. Thank you. Gracias, familia. Ay, una cosita más. Acompáñenos en las últimas presentaciones de de libros de Triple E. Vienen el 16 y el 17 de diciembre, las 2 a las 5 de la tarde. Las dos son físicas, carnales, presenciales, del libro de crónicas Chulos de la Pobreza, de Rima Brusi. El 16 en la librería El Candil en Ponce y el 17 en el extraordinario espacio cultural Pública en Santurce, ambas a las 5. Gracias, buenas noches, que estén bien. Gracias.